Menospreciando a los discípulos de Cristo. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles que están viendo siempre el rostro del Señor es Miguel y Gabriel, por lo menos. Mateo 10:42. Cualquiera que vea uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Acuérdense que hay una blasfemia contra el Espíritu Santo. Si nosotros, por el Espíritu de Dios, o sea, los ángeles, Gabriel y Miguel, andamos predicando la palabra de Dios y viene alguien contendiendo contra nosotros, deben de tener cuidado de andar juzgando, porque no juzgan a esta persona, están juzgando las cosas de Dios. 91:11 Salmo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esto es cierto primeramente para Jesús, después para nosotros. Daniel 8:16, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel es el que me enseña a mí en relación a la visión, el que nos enseña la palabra de Dios. A Gabriel lo pone Cristo. Gabriel es un siervo de Cristo, Miguel también. Daniel 10:13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. 12:1, este es en el tiempo del fin, en Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. O sea, todos los que reciban el Evangelio y obedezcan al Evangelio. Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice, él que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Lucas 1:19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Gabriel hablándole a María. Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El que reprende a Satanás es Jesús, no nosotros. Apocalipsis 12, del 7 al 11. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Esto ya pasó desde la muerte y resurrección de Cristo. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, comenzando con los discípulos de Cristo, los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo. Entonces aquí podemos ver, hermanos,
que tenemos que tener cuidado con los discípulos del Señor. Y aquí quiero tocar un tema en relación a lo que mucha gente me ha dicho. Fíjense, en relación al pecado. Yo siempre les he dicho, cuando andamos viendo el pecado en la otra persona y no necesariamente predicando a Cristo, estamos juzgando, estamos obrando mal. Pero yo nunca he dicho que debemos de seguir pecando. Nunca he dicho eso. Pablo dice lo mismo en su carta a los. Entonces, cuando decimos una persona, cuando anda, pecadores se van a ir al infierno, acuérdense, nosotros debemos de predicar el evangelio. En este movimiento del que yo les hablaba hace unos días, el movimiento Jesús o de Christian Revolution, a la revolución de Jesús, que comenzó allá con los hippies. De ahí salieron personas, hermanos, que llegaron a los pies de Cristo, inclusive por medio de personas que para la iglesia pareciera que no eran aptas para andar predicando el evangelio. Entonces, el desorden ocurrió. Por ejemplo, andaba un evangelista, que de él se está hablando mucho ahorita. Él ya murió de SIDA. Algunos los despreciaron porque él era, unos dicen que homosexual, otros que bisexual, es irrelevante. Pero él era un hippie. Entonces, él anduvo predicando a Cristo y donde él andaba caminando mucha gente se convirtió al Señor. Pero entre esas personas hubo personas que empezaron a tomar el rol de maestro. Hay un video, está en inglés, en donde David Wilkerson viene y exhorta a unas personas que andan predicando a Cristo, pero predican el seguir usando drogas. No dicen que deben de usar drogas, pero dicen que no es pecado usar drogas. Entonces, eso es erróneo, hermanos. Ahí la importancia. Una persona puede predicar a Cristo. ¿Ok? ¿Por qué es pecado usar drogas? Les voy a decir por qué. Si yo tomo alcohol para emborracharme, ¿para qué necesito el alcohol? Probablemente es porque a lo mejor ando amargado, qué sé yo, o para sentirme bien. Bueno, si tenemos el Espíritu Santo para sentirnos bien, entonces ¿para qué necesitamos el alcohol? Esa es la diferencia. Ahora, hay cristianos, obviamente, que no tienen este conocimiento. Tienen el Espíritu Santo, si escuchan al Espíritu Santo, el Espíritu Santo los va a conducir a toda la verdad. ¿Cuándo es cuando conocen toda la verdad? En el momento que le entregan verdaderamente su corazón a Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, a través de los ángeles de Dios, que son Gabriel y Miguel. Entonces, ya una vez que llegamos a ese conocimiento, ya lo entendimos. Ahí es donde el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿ok? Por el Espíritu que nos fue dado, o sea, los ángeles de Dios. Entonces, no es lo mismo recibir a Cristo, hablar en lenguas, a tener dones de sanidad, el don de ciencia, así como su servidor. Ya tengo a Cristo una vez, ya tengo el Espíritu, tengo un don de Dios, el don de ciencia. Pero, ¿qué es lo que me dice el don de ciencia? Me va a conducir a toda la verdad. Que es lo que yo siempre estoy compartiendo aquí, hermanos. El hecho de que ya el ángel Gabriel o el ángel Miguel están a favor nuestro, no quiere decir que ya tengamos el amor de Dios. Eso es precisamente el fruto del Espíritu. O sea, los ángeles nos conducen ahí. Entonces, el pensar erróneamente que porque ya Cristo murió por nosotros, debemos de andar haciendo las cosas de la carne, hermanos, eso está claro. Si no hacemos morir las obras de la carne, moriremos. Pero ya fíjense bien, cuando escuchamos el Evangelio y recibimos el Espíritu Santo, el Señor borra nuestros pecados completamente. ¿Ok? Entonces,
Pero ahí no nos está diciendo que vamos a seguir pecando. No, al contrario, el Espíritu Santo nos va a conducir a toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? Toda la verdad es que en Cristo están escondidos los tesoros. En Cristo están escondidos las riquezas espirituales, hermanos. Entonces, la primera parte de ser cristiano es escuchar el Evangelio, recibir el Espíritu Santo, pero no termina ahí. Una persona que todavía es esclavo, fíjense bien, si yo soy esclavo de la pornografía, de las drogas, y Cristo viene a mi vida y yo sigo siendo esclavo de la pornografía y de las drogas, yo todavía soy esclavo de Satanás, todavía soy esclavo del pecado. Ahora, yo puedo recibir a Cristo, yo puedo recibir el Espíritu y aún estar en las drogas. Bueno, ya el Espíritu Santo me va a ayudar a conducirme para dejar las drogas. ¿Cómo lo hago? Cuando verdaderamente sigo a Jesús con todo mi corazón. Pero ya es el Espíritu en nosotros ayudándonos, no solos. Esa es la diferencia. Entonces, una persona que anda predicando el pecado o a no dejar el pecado, ese es un falso profeta. Y fíjense, de Christian Revolution, por allá a finales de los 60, comienzos de los 70, salieron denominaciones. Una de ellas, hermanos, una de ellas fue donde había este grupo de personas cristianos, se llamaban cristianos, que se suicidaron porque decían, oh, ya Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cuando la misma palabra dice, si alguien te dice que Cristo está aquí o Cristo está allá, nadie sabe cuándo viene Cristo. Entonces, ¿cómo pueden decir, mira, Cristo viene pronto, Cristo está en el desierto? No le crean, no le crean. Entonces, esas personas fueron conducidas por un falso profeta. ¿Y qué hicieron? Se suicidaron. Se suicidaron. Entonces, a eso se les llaman cultos, o sea, son personas que, lo que dicen Romanos, son personas que anduvieron peleando contra los verdaderos cristianos, contra los verdaderos pastores y maestros. Y dos ejemplos de ellos es Chuck Smith y David Wilkerson. David Wilkerson los exhortó y algunos de ellos no recibieron la exhortación. Y básicamente ellos usaban las mismas cosas que yo digo. Por ejemplo, dicen, a ver, ¿tú ya no pecas? Y David Wilkerson le dice, todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué dices quién eres tú para decirnos que no debemos de usar droga? No. Una cosa es predicar a Cristo para que nos salve de las drogas, de la pornografía, del adulterio, de todo lo que somos esclavos. Okay. Y otra cosa es andar predicando el pecado y no a Cristo. Porque al mundo hay que predicarle a Cristo. El Evangelio. Eso es lo que yo siempre he dicho. Al mundo hay que predicarle el Evangelio. Y a la iglesia, todo. El conocimiento de Dios. Todo. Toda la palabra de Dios. Entonces, en toda la palabra de Dios, Jesús dice, pon tu mirada en mí, no en las cosas del mundo, y yo te salvo. No me dejes. Entonces, en el momento que yo me aviento un toque de mota o me aviento unos pases de cocaína o en su tiempo era el LSD, le estoy diciendo, Cristo, tú no eres suficiente para mí, necesito echarme unos toques de mota o unos tragos de tequila. Entonces, la gente que hace eso es porque todavía no tiene el entendimiento. Ya tienen el Espíritu Santo, pero no tienen, que fue precisamente lo que hicieron los Gálatas, fue precisamente lo que estaban haciendo los corintios. Entonces, para eso se ocupan las personas que conocen la palabra de Dios, que van de la mano con el Espíritu Santo. Entonces, una persona, fíjense bien, el Espíritu de Dios, vamos a decir, está en mí, para predicar la verdad, toda la verdad, en relación a la palabra de Dios. Ok, es Miguel en mí, predicando la palabra de Dios. Entonces yo le digo a una persona y dice, no, hermano, usted no sabe nada. Hay que tener cuidado cuando una persona dice, usted no sabe nada,
Porque vamos a decir que no sé nada. Bueno, no pasa nada. Vamos a decir en el caso de la persona, a mí sí. Si yo no soy puesto por el Señor y yo me pongo solo, a mí me va a ir de la patada, porque me estoy haciendo pasar por algo que no soy. Por otro lado, si verdaderamente Dios puso en mí el Espíritu, en este caso Miguel, para que yo comparta el conocimiento de la palabra de Dios, y una persona dice que yo no sé nada, ahí pudiera haber blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Que fue lo que le dijeron a Jesús: tú haces milagros en el nombre de Satanás. Alguien pudiera decir: usted anda predicando a Cristo y usted no es de Cristo, usted es un falso profeta, usted es del demonio, dicen unos. Debemos de tener cuidado de decir esas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque no es sabio eso, hermanos. No es sabio hacer esas cosas. A la gente se le hace bien fácil hablar, pero tengan cuidado con lo que hablan, hermanos. Tengan cuidado con lo que hablan, porque Dios no puede ser burlado. O sea, cuando una persona no ha recibido el Evangelio, no hay pecado. Eso dice Pablo, no hay pecado. Una vez que viene alguien y predica el Evangelio y la persona lo rechaza, ahí ya hay juicio, ya hubo juicio. Entonces esa persona rechazó. Bueno, ese orgullo tiene que ser quebrantado de una forma o de otra para preparar esa tierra. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, ese orgullo es quebrantado, está dispuesta la persona a escuchar ahora sí el Evangelio, independientemente que sea, todos somos pecadores. Entonces, el hecho de ya recibir la palabra de Dios, el Espíritu Santo, no quiere decir que ya estemos en el paraíso, hermanos. No quiere decir que ya estemos en la tierra prometida, que es Cristo. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Pablo lo dice bien explicadito: si no hacen morir las obras de la carne, morirán. Entonces, cuando viene el Evangelio, lo recibe una persona y la persona dice: no, en realidad, ¿tú quién eres tú para decirnos que no fumemos mota o no usemos esto? O no tengamos sexo. Entonces, esto es lo que pasa. Jesús limpia, sale el demonio. Entonces, cuando una persona rechaza, bueno, ese demonio que regresó ya no viene solo, viene con 7 peores que él. Y la condición de la persona es peor. Vayan y vean Romanos 1. Entonces Dios les da una mente reprobada. Una mente reprobada. Entonces tengan cuidado, hermanos. Si no son maestros, si no son profetas, tengan cuidado de lo que dicen y a quién escuchan. La paz de Cristo esté con ustedes.